Historia del estudio científico de la inteligencia. David Wessler y la inteligencia general. La inteligencia y su medida. La historia del estudio científico de la inteligencia comienza a finales del siglo XIX con Francis Galton. Rápidamente, a partir del trabajo de Alfred Binet, a comienzos del siglo XX, empezará una larga tradición que continúa hasta hoy, la tradición de los test de inteligencia. Los test y las escalas de inteligencia se utilizan en muchos contextos. Entre otros lugares, se utilizan en el área de la salud mental, en entrevistas de trabajo, en investigaciones forenses y en instituciones educativas para otorgar becas o cupos en carreras. Las escalas más utilizadas en el ámbito clínico son las del psicólogo estadounidense David Wessler, que vivió entre 1896 y 1981. Wessler establece una diferencia entre la inteligencia de una persona y la medición de esa inteligencia. Las escalas pretenden medir la inteligencia basándose en los efectos de la inteligencia o los productos mentales. En su libro del año 1944, La medición de la inteligencia en adultos, Wessler compara la inteligencia con la electricidad, diciendo que la inteligencia puede considerarse como un tipo de energía. No sabemos qué es ese tipo de energía, pero sabemos las cosas que hace, o mejor, las cosas que nos permite hacer. La inteligencia como capacidad global. Para Wessler, la inteligencia se define de esta manera. La inteligencia es una capacidad global que tienen los individuos para actuar de manera intencionada, pensar racionalmente y adaptarse al medio. Analicemos la primera parte de esta definición. En la medición de la inteligencia, Wessler encontró que las personas que tienen un desempeño alto en ciertas tareas del test también suelen tener un desempeño alto en otras tareas. Las escalas de Wessler pretenden medir esa capacidad global, no la capacidad específica de resolver un problema concreto. Como muchas personas en su época y hoy en día, Wessler pensaba que existía una inteligencia general. Esa inteligencia general estaría compuesta por habilidades que son diferenciables, por ejemplo, la memoria, el vocabulario o la capacidad de razonar, pero que no son completamente independientes. La inteligencia general, medida en los test, se refiere a esa capacidad global que influye en el desempeño en muchas actividades. La inteligencia es un agregado de varias habilidades. Sin embargo, no es la suma simple de ellas. Wessler considera que las conductas inteligentes necesitan de varias de estas habilidades en una justa configuración, y un exceso de alguna de ellas puede aportar poco a la conducta como un todo. Dice que cada lector podrá recordar a alguna persona con un desempeño muy alto en un campo en particular, pero que podría, sin vacilaciones, caracterizarse como de una inteligencia inferior al promedio. Además, elementos como la intención y la motivación son influyentes en el comportamiento inteligente. No alcanza con saber qué es lo mejor, hay que desear hacerlo. La inteligencia como capacidad de adaptarse al medio. La definición de Wessler hace referencia a que la inteligencia nos permite actuar de manera intencionada, pensar racionalmente y adaptarse al medio. La inteligencia no tiene que ver con sacar calificaciones altas en la escuela, hacer cuentas mentales o leer muchos libros. Tiene que ver con adaptarse al medio. Justamente desde esta línea vendrán muchas de las críticas al trabajo de Wessler. Distintos autores empezarán a señalar que adaptarse al medio incluye muchas habilidades que quedan por fuera de lo que los test de inteligencia miden. Estos test resultan precisos para anticipar cómo le va a ir a una persona en la escuela,
pero fallan en predecir si esa persona va a ser creativa, si va a tener éxito económico o si va a ser feliz. Según muchos críticos, como el psicólogo Howard Gardner, es necesario tener una concepción más amplia de la inteligencia si queremos explicar cómo las personas se adaptan exitosamente al medio en el que habitan.